Queridos hermanos y hermanas, ¿se están desgastando en silencio por cargar un dolor que nunca les perteneció? Rezan, se sacrifican, aprietan el alma para sostenerlo todo, pero mientras más resisten, más se quiebran por dentro. Tal vez lo que los está aplastando no es la cruz que Dios les dio, sino una cadena silenciosa que durante años confundieron con su deber. Queridos hermanos y hermanas, no sigan abrazando todo dentro del corazón si no quieren que la paz interior se les rompa día tras día. Hay personas que trabajan hasta quedar exhaustas, oran hasta sentirse vacías, se sacrifican hasta secarse por dentro y, aún así, en lo más profundo siguen asfixiadas, endurecidas, como si una mano invisible apretara su alma sin descanso. Y lo más doloroso es que no siempre lo que las hiere son las pruebas externas. Muchas veces, lo que las va desgastando en silencio es una carga que Dios nunca les pidió llevar. Existe un error muy extendido y muy peligroso: acostumbrarnos a llamar deber a todo lo que nos está aplastando y convencernos de que apretar los dientes y resistir de ese modo es lo que agrada a Dios. No son pocas las personas que han vivido tanto tiempo dentro de un papel equivocado que ya no distinguen entre la cruz que salva y la cadena que deforma el alma. Piensan que están siendo fieles, pero en realidad están siendo trituradas por la presión, por la culpa, por el miedo a decepcionar. Creen que están siendo generosas, cuando en el fondo quizá viven bajo la obsesión de tener que sostenerlo todo para ser valoradas, para ser amadas, para no ser abandonadas. Lo doloroso es que esta herida no siempre hace ruido, no necesariamente derriba a una persona delante de los demás. Más bien suele esconderse detrás de un rostro sereno, de una vida ordenada, de una religiosidad correcta. La mesa familiar sigue ahí, las oraciones siguen ahí, el trabajo se cumple, las responsabilidades continúan, pero dentro va creciendo una oscuridad lenta. Basta una frase fría, una mirada distante, una pequeña decepción en casa y de pronto el mundo interior entero se estremece. No porque esa persona sea demasiado frágil, sino porque lleva demasiado tiempo viviendo con el alma tensa, sin verdadero descanso. Jesús no desprecia ese cansancio. En el Evangelio según San Mateo, Él no les dice a los cansados que aguanten un poco más, ni les enseña a cubrir su agotamiento con frases piadosas. Él los llama a venir a Él para encontrar descanso. Esa palabra no es débil, es fuerte, verdadera, directa, y llega justo al lugar más herido del corazón, porque lo que retrasa la sanación de muchas almas no es solo que sufran, sino que se han habituado a esconder ese sufrimiento bajo una apariencia normal. Rezan, pero no se atreven a decirle a Dios que están desanimadas. Van a misa, pero no reconocen que por dentro ya casi no pueden más. Cumplen con todo, mientras su interior se va pareciendo al de alguien que se hunde sin dejar de sonreír. Por eso, si de verdad queremos empezar un camino de sanación, no hace falta preguntarnos primero qué cosa nueva debemos añadir a nuestra vida. La pregunta más urgente es otra: ¿qué está pesando realmente sobre mí? ¿Qué está mordiéndome la paz? ¿Qué vuelve mi oración pesada como una piedra? Tal vez sea la vergüenza de un pasado que todavía no ha sido perdonado de verdad dentro de uno mismo. Tal vez sea la presión de querer salvar a alguien que no desea cambiar. Tal vez sea la costumbre de demostrar el propio valor a base de desgastarse hasta romperse. Tal vez sea un papel que se ha llevado durante tanto tiempo que ya se olvidó que Dios no nos creó para ser columnas que sostengan todos los derrumbes de alrededor. Muchas almas no temen tanto el dolor como el acto de soltar. Temen que si dejan una parte de la carga, se volverán egoístas. Temen que si dejan de tensarse, todo se vendrá abajo. Temen que si le dicen a Dios la verdad de su cansancio,
Él se decepcionará, pero no. Dios no se decepciona porque ustedes estén cansados. Lo que desea es que no sigan llamando cruz a lo que en realidad es cadena, que no sigan confundiendo la asfixia con fidelidad, que no sigan viviendo como si la salvación de la familia, el futuro de los seres queridos o la paz de todos dependieran por completo de sus hombros limitados. Por eso, lo primero es detenerse ante el Señor y nombrar con verdad la carga que más está apretando el alma, sin adornarla, sin justificarla, sin cubrirla con palabras bonitas, solo con sinceridad, en el mismo instante en que una persona se atreve a mirar de frente aquello que la está doblando por dentro, la primera puerta de la libertad empieza a abrirse. Queridos hermanos y hermanas, una vez que se descubre que dentro del alma hay pesos que no pertenecen ni a la vocación ni a la verdadera responsabilidad que Dios nos confía, hace falta avanzar un poco más, porque si no tocamos la raíz, uno deja algo hoy y mañana vuelve a recogerlo. Lo más grave en muchas almas no es solamente que sufran, sino que llevan tanto tiempo viviendo de una manera deformada que ya no perciben la deformación. Hay personas que han llegado a la adultez, pero en su interior sigue habitando un niño que nunca fue consolado como debía, que nunca se sintió amado con paz, que nunca aprendió que también podía ser débil sin vergüenza. Por eso crecen con un impulso muy hondo. Tengo que arreglarlo todo. Tengo que sostener a todos. Tengo que evitar que todo se rompa. Tengo que cargar con lo que otros no quieren cargar. Desde fuera, eso parece responsabilidad, pero muchas veces es en realidad el modo de sobrevivir de un alma herida. Este dolor suele comenzar temprano. Algunos crecieron sintiendo que solo merecían amor si se portaban bien, si no molestaban, si hacían felices a los demás. Otros vivieron en familias tensas, entre silencios fríos, reproches o conflictos, y aprendieron sin darse cuenta que les tocaba convertirse en quienes reparan las grietas. Otros recibieron desde pequeños el mensaje de que si ellos no cedían, la casa se rompería. Si no intervenían, todo se hundiría. Si no se sacrificaban, nadie sostendría nada. Esas falsas lecciones se meten en el alma como mandatos invisibles. Los años pasan, pero no desaparecen. Solo cambian de nombre. De niños eran miedo al castigo o al abandono. Ya de adultos se disfrazan de expresiones nobles. Yo tengo que aguantar, yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que resolver. Yo tengo que reparar. Y así nace una confusión muy delicada entre amar y cargar por el otro. Muchos llaman a eso caridad, pero en el fondo, muchísimas veces, no es más que miedo al abandono vestido de sacrificio. Una madre que reza por sus hijos está haciendo algo hermoso. Pero si empieza a vivir como si cada error de su hijo fuera una prueba de que ella fracasó por completo, entonces ese corazón materno ya no está viviendo en libertad. Una esposa que quiere conservar su hogar está realizando algo noble, pero si soporta durante años humillaciones, manipulación o desprecios y se convence de que Dios quiere justamente esa forma de resistencia, entonces ya no estamos ante una entrega evangélica, sino ante una herida que se ha puesto un lenguaje religioso. Un hijo que cuida a sus padres ancianos hace algo valioso, pero si se siente culpable solo porque no logra mantener a todos contentos, entonces su alma está cargando un peso que Dios no siempre le está pidiendo. De ese modo, lo que termina agotando a la persona no es únicamente la cantidad de tareas, sino el hecho de unir su valor personal a su capacidad de soportar. Poco a poco ya no sabe descansar sin sentirse mal. Ya no sabe decir no sin pensar que se ha vuelto mala. Deja de distinguir entre la delicadeza que nace del amor y la debilidad que va robándole la dignidad. Cuanto más tiempo permanece en esa dinámica,
más cree que si suelta una parte del peso se volverá egoísta, fría o desleal, y así van haciendo una esclavitud interior muy escondida. La esclavitud de la imagen del que siempre tiene que rescatar, del que siempre tiene que ser fuerte, del que nunca debe decepcionar. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice dos cosas que al principio parecen contrarias, pero en realidad revelan un equilibrio precioso. Nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros y al mismo tiempo recuerda que cada uno llevará su propia carga. La Iglesia conserva con sabiduría esos dos aspectos. No estamos llamados a ser indiferentes ante el dolor ajeno. Estamos llamados a sostener, consolar, acompañar, orar y compartir. Pero no podemos ocupar el lugar que Dios ha reservado a la libertad, a la conciencia y a la madurez del otro, donde una persona empieza a hacer todo por otra, a cargar siempre con las consecuencias de la otra, a vivir la conversión de la otra. La relación se desordena, el que carga por todos se agota, y el que es cargado siempre puede quedarse sin crecer jamás. Eso se ve con mucha fuerza en la vida familiar. Muchos padres sufren al ver a sus hijos adultos aún irresponsables, pero a veces esos mismos padres se han adelantado siempre a resolver, a pagar, a cubrir, a justificar, porque no soportan ver a su hijo tocar las consecuencias de sus actos. Lo llaman amor. Y sí, hay amor allí, pero ese amor necesita purificación. El amor, según el Evangelio, no mantiene a los otros en la inmadurez. El verdadero amor tiene la valentía de dejar que la persona que amamos se encuentre con la verdad. Hay fracasos que un hijo necesita atravesar para despertar. Hay errores dentro del matrimonio que no se corrigen con lágrimas de un solo lado. Hay zonas oscuras del corazón, del ser querido, a las que solo la gracia de Dios puede entrar. Podemos acompañar, pero no vivir por ellos la lucha que les corresponde. Y no siempre ese peso viene únicamente de las personas que hoy nos rodean. A veces viene de palabras antiguas que todavía siguen gobernando el alma. No sirves, solo traes problemas, te toca cargar con todo. Tendrás que pagar eso toda la vida. Han pasado años y sin embargo esas voces siguen vivas, convertidas en presión, en autoexigencia desmedida, en temblor ante la posibilidad de decepcionar. Por eso una persona puede parecer muy fervorosa en lo religioso y sin embargo estar movida no por la voz de Dios, sino por la voz de su herida. La voz de Dios puede llamar al sacrificio, pero conserva la paz, la luz y la dignidad interior. La voz de la herida empuja, amenaza, desgasta y nunca deja reposar. La voz de Dios conduce a la libertad. La voz de la culpa conduce al agotamiento. La voz de Dios puede pedir renuncia, pero no borra la identidad. La voz del pasado convierte a la persona en prisionera de un papel viejo. Por eso sanar no consiste solamente en tener menos trabajo, descansar más o retirarse de ciertas presiones visibles. Sanar exige un discernimiento verdadero y doloroso. ¿Qué cosa forma parte de la cruz que el Señor me confía en el amor? ¿Y qué cosa es un peso nacido del miedo, de la dependencia, de la autoacusación o de la necesidad de demostrar que valgo algo? Hacerse esa pregunta no vuelve a nadie menos generoso, más bien devuelve la caridad a la pureza del Evangelio. Corta la confusión entre entregarse y borrarse a sí mismo. Enseña poco a poco al alma que puede amar sin desaparecer, servir sin destruirse y ser fiel sin vivir con el corazón oprimido ante el Señor. Miren de frente esa relación que los mantiene encogidos por dentro. Esa relación en la que casi siempre viven con miedo, en culpa o en tensión. El solo hecho de reconocerla bajo la luz de la verdad ya es un comienzo real de salida de la oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, llegados a este punto, es necesario decir con toda claridad que Jesucristo no entra en nuestra vida
solo para consolarnos un poco y dejarnos después bajo el mismo peso de siempre. Él no viene a enseñarnos a resistir mejor dentro de un modo de vivir equivocado. Él viene a tocar la raíz más profunda de la herida, allí donde la identidad quedó torcida, donde la dignidad quedó enterrada, donde el alma se acostumbró tanto a vivir inclinada que ya olvidó que fue creada para alzarse como hija de Dios. En el Evangelio, según San Lucas, aparece una imagen profundamente conmovedora. Una mujer encorvada desde hacía 18 años, incapaz de enderezarse. Esa escena no habla solo del cuerpo, es también el retrato de muchas almas de nuestro tiempo, encorvadas por recuerdos humillantes, encorvadas por una presión interminable, encorvadas bajo la mirada despreciativa de otros, encorvadas por la vergüenza del pasado, encorvadas ante el poder emocional de alguien dentro de la casa, encorvadas no por humildad, sino por miedo. Y lo más peligroso no es únicamente que sufran, lo más grave es que han terminado acostumbrándose a esa postura y ya creen que esa manera de vivir es su verdadera identidad. Ya no imaginan otra existencia que no sea aguantar sin límite, servir sin límite, reparar sin límite, culparse sin límite. Jesús llama a esa mujer, declara que queda libre de su enfermedad. Luego pone sus manos sobre ella y enseguida ella se endereza. Allí hay un misterio precioso de sanación. El Señor no solo reduce el dolor, devuelve a la persona su postura. En Dios, sanar no es únicamente sufrir menos, sanar es recuperar la dignidad. Hay personas que llevan años dentro de la vida de fe, oran, van a misa, cumplen, perseveran, y aún así no han llegado todavía a tocar esta gracia, porque siguen mirándose con ojos de condena, continúan creyendo que nacieron para soportarlo todo, para ser usadas, para pagar eternamente un pasado, para cargar con lo que excede su vocación. Cristo viene a romper esa mentira. Él no enseña soberbia, enseña a ponerse de pie. Una persona erguida no es una persona orgullosa. Es una persona que ya no baja la cabeza ante juicios falsos. Es alguien que sabe servir sin vender su alma, entregarse sin romperse, obedecer a Dios sin arrodillarse ante la injusticia o la manipulación. También en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús llama a Lázaro a salir del sepulcro, Lázaro sale, pero todavía envuelto en vendas. Entonces el Señor ordena que se las quiten. Esa imagen expresa con una exactitud impresionante la situación de muchos creyentes. Han salido en parte de su tumba, han vuelto a rezar, se han confesado, han dejado ciertos pecados visibles, han comenzado a vivir mejor y aún así siguen avanzando con dificultad porque todavía están envueltos en vendas invisibles, vendas de desprecio hacia sí mismos, vendas de vergüenza, vendas del miedo a decepcionar, vendas de relaciones manipuladoras, vendas de palabras antiguas que aún gobiernan todos sus movimientos. Desde fuera parece que ya están bien, pero ellos saben que no son realmente libres. Cristo no quiere que salgamos del sepulcro a medias, quiere también que nos quiten las vendas. Y aquí aparece con fuerza el sacramento de la reconciliación. Muchas personas se confiesan, reciben la absolución, escuchan el perdón de Dios, pero conservan dentro de sí una sentencia contra ellas mismas. Aceptan que quizá Dios las perdone, pero ellas no logran perdonarse. Vuelven al altar, siguen rezando, siguen intentando vivir bien, pero en el fondo continúan existiendo como acusadas. Hay quienes hacen obras buenas no desde la libertad, sino desde un esfuerzo desesperado por compensar una sensación de indignidad que nunca se va. Por eso tantas almas se agotan también en la vida religiosa. Usan las prácticas de piedad para prolongar un castigo interior, cuando la cruz de Cristo ya cargó con eso. La reconciliación no solo borra el pecado,
también destruye la ilusión de que podemos salvarnos castigándonos sin fin. En el confesionario aprendemos que la redención no nace de nuestra autocondena, sino de la sangre de Cristo derramada por amor. Lo mismo sucede con la Eucaristía. Para un alma acostumbrada a cargar demasiado, la Eucaristía no es solo fortaleza espiritual en un sentido general, es el encuentro con aquel que llevó el peso del mundo sin humillar al débil. El problema es que muchas veces acudimos al Señor en la Eucaristía pidiéndole solamente fuerzas para seguir manteniendo un estilo de vida que nos destruye. No nos atrevemos a decirle: Señor, no solo necesito fuerza, necesito ser liberado de esta manera de vivir que me obliga a cargar, a controlar, a salvar, a compensar todo. Y si no se dice eso, se puede comulgar con mucho fervor y seguir conservando intacto el mecanismo interior que ahoga el alma. Cristo no quiere sostener eternamente una forma equivocada de vivir, quiere transformarla desde dentro. Recuerdo a un hombre de más de 60 años, piadoso, constante, siempre disponible para servir en la parroquia y en la familia. Sostenía muchas cosas, ayudaba en todo, tomaba sobre sí lo más pesado. Todos lo admiraban por su generosidad. Un día, sentado frente a mí, dijo en voz muy baja: Padre, tengo miedo de que si un día me detengo, los demás descubran que no hay nada valioso en mí. Esa frase me dolió profundamente. Detrás de tantas obras buenas, detrás de tanta entrega, había un alma hambrienta de reconocimiento, una herida antigua que nunca había sido puesta a la luz de Dios. Él no solo servía, estaba usando el servicio para no mirar la llaga más honda de su corazón. No solo era generoso, también estaba buscando desesperadamente su valor en la utilidad. Yo no le pedí más oraciones, ni más tareas piadosas. Le propuse simplemente sentarse en silencios ante el sagrario, sin pedir nada, dejando que Dios lo mirara como hijo y no como empleado. Al principio, eso le resultó casi insoportable. Estaba acostumbrado a hacer cosas para Dios, pero no a dejar que Dios lo amara en silencio. Y fue justamente allí donde rompió a llorar. Desde esas lágrimas empezó la sanación. Esto importa porque muchas de las cargas que llevamos no son cosas externas, sino frases condenatorias metidas en la sangre. Yo tengo que aguantarlo todo, no debo molestar, me toca arreglarlo todo, debo pagar siempre. Si dejo de cargar, dejo de valer, pues Cristo entra precisamente en ese lugar. Él no solo acaricia, también desenmascara. Pregunta: ¿quién te dijo que debías vivir así? ¿Quién te hizo creer que el sufrimiento interminable es la condición para ser amado? ¿Quién te convenció de que tu dignidad depende de satisfacer a todos? Esas preguntas no destruyen, abren los ojos. Desde aquí también la oración tiene que madurar. Ya no se trata solamente de rezar más o de pedir que cambie la situación. Se trata de suplicar que el Señor muestre qué hay de falso en la manera en que uno está enfrentando esa situación. No solo pedir menos dolor, sino pedir libertad. Libertad del afán de control. Libertad de la necesidad de agradar a todos. Libertad del papel de salvador interior. Libertad de la maldición del pasado. Un alma que entra en este proceso no se vuelve fría. Al contrario, ama con mayor pureza, porque su amor ya no nace del miedo. En lo más profundo, esto es lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros, devolvernos nuestra identidad verdadera. Somos hijos de Dios, no máquinas para absorber el caos de todos, no depósitos para las emociones tóxicas de los demás, no víctimas perpetuas del pasado, no personas condenadas a compensar eternamente para poder existir. Cuando esa identidad despierta, uno empieza a comprender que amar no significa desaparecer, servir no significa ser devorado, sacrificarse no significa perder la dignidad. Desde esa luz, la sanación deja de ser una idea bonita,
comienza a bajar a la forma de hablar, de estar presentes, de orar, de acercarse a los sacramentos, de mirarse a uno mismo bajo la mirada del Dios que crea y redime. Dense delante del Señor un momento verdadero, sin fingir, sin endurecerse, sin esconderse detrás de palabras religiosas. Déjenlo tocar ese lugar donde todavía están encorvados, todavía vendados, todavía acusándose. Justamente allí puede comenzar el don de volver a ponerse de pie. Queridos hermanos y hermanas, un alma que ha empezado a tocar la verdad tarde o temprano tiene que enfrentarse con una realidad difícil, pero profundamente liberadora. Ustedes no son el salvador de nadie. Al oír esto, algunas personas sienten un vacío porque durante años han construido su identidad alrededor de rescatar, sostener, intervenir, remendar, soportar y organizar. Si se les quita ese lugar, ya no saben quiénes son. Precisamente por eso, dejar ciertas cargas no es solo un cambio práctico, es una conversión interior. Hace falta aceptar los propios límites, reconocer que existen situaciones que no van a cambiar por más amor humano que uno ponga y agacharse ante la verdad de que solo Dios puede entrar hasta el fondo del alma ajena y transformarla de verdad en la vida matrimonial. Esto resulta decisivo. Hay mujeres que cargan sobre sus hombros un peso que Dios nunca quiso para ellas. El peso de intentar reformar por completo a un esposo que no tiene deseo de cambiar. Creen que si son lo suficientemente pacientes, silenciosas, comprensivas, sacrificadas y piadosas, un día él será distinto. Y así pasan los años y esa mujer se va marchitando. No porque le falte amor, sino porque el amor ha perdido el orden del Evangelio. El amor verdadero sabe esperar, sabe orar, sabe perdonar, sabe permanecer, pero no cambia la dignidad por una ilusión. Nadie está llamado a permanecer durante años dentro del abuso físico, del desprecio emocional o de la manipulación psicológica y llamar a eso cruz santificadora. Jesucristo cargó con la cruz para redimir. Nunca enseñó a santificar el mal ni a bautizar la violencia como si fuera voluntad de Dios. En el otro extremo están también muchos hombres que sostienen toda una casa en silencio y jamás aprendieron a expresar su cansancio. Crecieron con la idea cruel de que un hombre debe ser duro, aguantar, callar, no mostrar miedo ni saturación. Entonces meten toda la presión hacia adentro, se vuelven secos, irritables, distantes, y quienes viven con ellos terminan pensando que son fríos. Pero detrás de esa dureza suele haber un corazón agotado que lleva demasiado tiempo sin ser acogido con misericordia. Un esposo o un padre así, si no aprende a dejar carga ante el Señor, si no se atreve a decir la verdad dentro del matrimonio, si no se abre con humildad a un acompañamiento espiritual, terminará convirtiendo su aguante en distancia, y esa distancia enfriará la casa. También entre padres e hijos aparece un error muy frecuente. Los padres cargan las consecuencias de una libertad que el hijo usó mal, sufren por sus caídas, y eso es natural, pero muchas veces, por amor mal ordenado, pagan sus deudas, cubren sus errores, justifican sus faltas, arreglan el desastre una y otra vez, hasta impedir que el hijo se encuentre con la verdad. Esa forma de amar agota a los padres y retrasa el crecimiento de los hijos. Dios ama profundamente, pero respeta la libertad. Los padres cristianos están llamados a amar con esa misma sabiduría, con oración, con lágrimas, con presencia, con apoyo, pero sin vivir por el hijo el arrepentimiento y la madurez que solo él puede asumir. Y existe otra carga silenciosa muy extendida en las familias. La del hijo mayor, el que siempre fue columna, el que todos buscan, el que nunca tuvo derecho a quebrarse. Apenas se sienta, alguien le pide que se levante. Apenas calla, alguien espera que resuelva con el tiempo.
Esa persona ya no sabe qué desea, qué necesita, qué duele dentro, qué soñaba para su vida. Solo sabe lo que toca hacer. Si ustedes pertenecen a ese grupo, recuerden algo esencial. Dios no los creó solamente para sostener el techo cuando todo tiembla. Dios los creó para ser hijos. Y un hijo puede cansarse, puede pedir ayuda, puede dejar que los demás carguen lo que les corresponde, puede decir que no le alcanza la fuerza. Eso no disminuye el amor, lo purifica. También la vida parroquial y el servicio en la comunidad necesitan límites santos. Hay quienes aceptan todo por miedo a decepcionar. Hay quienes corren de una actividad a otra porque si se quedaran quietos tendrían que enfrentarse al vacío interior. Hay quienes hacen mucha caridad, pero 10 minutos reales de silencio ante Dios les resultan insoportables. Entonces incluso el bien puede volverse un escondite. Una vida cristiana madura no se mide por el número de cargas asumidas, sino por la comunión real con el Señor y por la libertad del corazón. A veces Dios nos envía a servir. Otras veces nos pide detenernos, retirarnos un poco, descansar, volver a la intimidad de la oración. Si solo corremos detrás de las necesidades ajenas sin escuchar la voz de Cristo, incluso las obras buenas pueden convertirse en una máscara que cubre heridas no sanadas. Por eso la sanación tiene que aterrizar en decisiones muy concretas. A veces hará falta decirle a alguien: te amo, pero no puedo seguir cargando esto por ti. A veces habrá que poner un límite sin dar explicaciones interminables, como si uno estuviera pidiendo perdón por hacer el bien. A veces será necesario retirarse de un conflicto para que el otro aprenda a hacerse cargo. A veces habrá que reservar un tiempo fijo para leer el Evangelio, no como otra obligación, sino como un regreso a la voz de Dios, para que la presión y la culpa no sigan gobernando el interior. A veces será preciso volver al confesionario y reconocer una soberbia escondida, haber vivido como si uno fuera quien sostiene el destino de los demás. A veces bastará arrodillarse ante la Eucaristía y decir: Señor, te entrego a esta persona porque yo no puedo salvarla. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice que la verdad los hará libres, y esa verdad aquí es muy concreta. Es verdad que el otro puede no cambiar como ustedes quisieran. Es verdad que el pasado no puede reescribirse, pero sí puede ser redimido. Es verdad que algunas personas solo estamos llamados a amarlas y presentarlas ante Dios, no a controlarlas. Es verdad que nadie puede mantenerse sano si convierte su alma en depósito de todo el caos emocional que lo rodea. Y también es verdad que Dios no exige que uno se destruya para demostrar fidelidad. Él quiere que vivan plenamente en la dignidad de hijos suyos, capaces de amar, de darse, de sacrificarse, pero sin robarle a Cristo el lugar que solo le pertenece a Él. Elijan un límite sano que llevan demasiado tiempo temiendo poner. Una decisión así, sostenida con fidelidad delante de Dios, puede cambiar la dirección de toda una vida. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de este camino, lo que el Señor quiere sembrar en el corazón no es un reproche, sino una esperanza suave y verdadera. Tal vez ustedes han vivido durante años más cansados de lo necesario, no porque Dios les haya pedido demasiado, sino porque han abrazado cosas que Él nunca les entregó. Las llevaron tanto tiempo que terminaron creyendo que eran su destino. Las sostuvieron durante tanto tiempo que comenzaron a confundirlas con su identidad. Sufrieron tanto tiempo de la misma manera que llegaron a pensar que la paz ya no era para ustedes. Pero no, Dios no los mira como a personas fracasadas. Los mira como un padre que contempla a un hijo agotado por haber caminado demasiado lejos con fuerzas demasiado pequeñas. Soltar no significa abandonar, tampoco significa dejar de amar.
dejar de ser fieles o dejar de ser responsables. Soltar significa devolverle a Dios aquello que solo Dios puede sostener. Significa renunciar a vivir como si el destino de la familia, la salvación de los seres queridos, la conversión de un corazón endurecido o la redención de una historia rota dependieran enteramente de las propias fuerzas. Soltar es dejar de ocupar el lugar del Salvador. Soltar es creer que la gracia llega más lejos que nuestro control, que la misericordia es más fuerte que nuestra tensión y que la mano de Dios sostiene mejor que todos nuestros esfuerzos. En la primera carta de San Pedro, la Iglesia nos recuerda que descarguemos en el Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Una sola frase así puede curar muchas noches de insomnio. Él cuida de ustedes, no solo cuando están fuertes, también cuida de ustedes en la parte más débil, más confusa, más avergonzada y más impotente del alma. Mientras esa verdad permanezca viva, la esperanza no estará perdida. Tal vez ustedes no podrán resolverlo todo en un solo día, y tampoco hace falta. Lo más valioso ahora es un gesto sincero delante de Dios. Nombrar una carga que ya no quieren seguir llevando del mismo modo. Nombrar un miedo que los ha mantenido encorvados demasiado tiempo. Nombrar a una persona a la que han intentado salvar con sus propias fuerzas durante años y después colocar todo eso ante el Señor, sin adornos, sin rodeos, sin defensa. Señor Jesús, estoy cansado. Hay cosas que superan mis fuerzas. Te entrego lo que no me corresponde. Sana en mí esa herida que todavía me hace creer que debo vivir tenso para merecer amor. Enséñame a amar sin perderme, a sacrificarme sin volverme esclavo del miedo, a confiar sin caer en la indiferencia. Quita de mi alma las vendas de la culpa, de la presión, de los recuerdos viejos y de los papeles falsos. Haz espacio en mi corazón para tu paz. Y aunque mi vida no quede clara por completo en este momento, concédeme la certeza de que ya no tengo que cargar solo. Amén.